Nuevamente con ustedes, estimados amigos y hermanos, para hablar de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Soy un siervo del Señor Jesucristo y también de ustedes, Arturo Martínez. Hoy les traigo un tema muy importante, la fe. Siempre ha sido importante tener fe, siempre, porque es un requisito de Dios, un mandato de Dios, algo que Dios dijo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucho más debemos tener fe en estos tiempos difíciles y finales que estamos viviendo. Tenemos la oportunidad, si creemos, si tenemos fe y si obedecemos a Dios como Él quiere, de escapar de todas las cosas que están ocurriendo y de las que van a venir, que son peores. Vamos a tocar el tema, a ver qué Dios nos habla en esta oportunidad. Para ello quiero leer una parte de la palabra en Marcos capítulo 11, verso 12. Vamos a leer dos porciones de este capítulo y que Dios sea quien nos hable. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Primera parte de lo que se va a tratar ahora. Leemos el verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vamos a mirar. Pasaba Jesucristo por algún lugar y tuvo hambre, dice la palabra, y viendo una higuera se acercó a ella para ver qué hallaba en esa higuera. Pero cuando se acercó, no había nada sino hojas, y aún dice: porque no era tiempo de higos todavía. Entonces Jesús, molesto por la situación, porque no encontró fruto en la higuera, la maldijo y dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos, lo dijo delante de todos. Mirando lo que sigue, al otro día y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Lo que Jesucristo había dicho, lo que había proferido hacia la higuera, ocurrió. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Y cómo iba a ocurrir que nadie comiera más fruto de esa higuera? Una de las formas era que no volviera a producir, y la manera es que muera la mata. En este caso se secó. Y se secó desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La palabra de Dios dice que nuestras palabras tienen poder. Dicen Proverbios: de ello comerá, del fruto de nuestras palabras comeremos, sean buenas o sean malas. Y el Señor maldijo la higuera, y la higuera, como Jesucristo lo dijo sin ninguna duda y con toda autoridad, se secó. Pedro le recordó diciendo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Responde Jesús y les dice: es importante lo que vamos a hablar, porque todos vamos a tener esa facultad
si nosotros procedemos mirando a Jesucristo como Él actuó y haciendo lo que Él dice que hagamos, y vendremos a ser también, a tener el poder que Jesucristo dijo. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque Dios es el que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para Dios no hay imposible, porque Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces dice la palabra: ni hay nada difícil para mí, porque si Él creó todo el universo y todo lo que hay en el universo y todos los seres, ¿qué será difícil para Dios? Nada, nada. Entonces por eso dijo: tened fe en Dios, que es el omnipotente, el que todo lo puede. Cosas muy grandes, difíciles, imposibles o cosas pequeñas. Para Dios no hay nada imposible. Y todos los que se han acogido a Dios y le han pedido ayuda en momentos imposibles, en momentos difíciles, en momentos complicados, o aún para cosas pequeñas, nos habremos dado cuenta que Dios es poderoso para salvar, para solucionar, para suplir, para arreglar, para sanar, para resolver alguna cosa que no se le ve salida, ni por dónde ni cómo. Dios tiene la salida siempre y Dios tiene poder para todo, porque Él es todopoderoso. Por eso dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte representa el problema que uno tenga, que es difícil pasar al otro lado cuando uno encuentra un monte, porque puede ser muy alto, porque puede ser muy boscoso, porque puede ser muy rocoso. Y entonces los montes en diferentes circunstancias son difíciles. Cualquiera que dijere a este monte, el monte que usted tenga en este momento de dificultades, y le dijere: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Démonos cuenta lo que dice: porque de cierto os digo que cualquiera, no se necesita que tenga títulos, que sea un intelectual, que sea un sabio, que sea un rico, que sea nada, cualquiera, no importa el título, la preparación, la ignorancia, pero si llega a confiar en Dios y a creer en su poder, dice: cualquiera que dijere a este monte, el monte que usted tenga en este momento de dificultades y problemas, si usted dice y en oración cree que Dios le puede resolver, arreglar por donde usted está pasando, y le dice: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que dice, lo que diga le será hecho. Con la palabra se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Entonces, si yo confieso algo y lo creo aquí, se va a realizar. Eso no falla, lo dice la palabra. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para obtención, para solución, para resolver, para obtener, para lo que fuere. Entonces, si dijere a este monte: quítate, échate en el mar, y no dudaré en su corazón, tiene que creerlo, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es una promesa de Dios tan sencilla que nosotros la vemos muy difícil y la volvemos complicada, porque estamos acostumbrados a ver para creer, y tenemos que primero decir creyendo y veremos lo que ocurre. No al contrario, espero que ocurra para después creer. No, digo que va a pasar esto y espero y creo en el poder de Dios, y lo creo aquí, no dudo, y ocurrirá. Cualquiera. Si usted se propone a practicar lo que Dios dice, poco a poco irá tomando confianza e irá viendo resultados, y obtendrá soluciones, y obtendrá sanidades, y obtendrá lo que usted necesite, y va tomando confianza y va viendo la gloria de Dios, y cada vez tendrá más fe y más logros. Por tanto os digo, verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Entonces el Señor dice: mire, yo les digo a ustedes,
todo lo que ustedes pidan orando, todo lo que le pidan a Dios en el nombre de Jesucristo en oración, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando usted se acerque a Dios, crea no solamente mientras ora, sino después de que se levante de la oración. Puede que usted se levante sintiendo paz y gozo, ya tiene la victoria, Dios ya le contestó, eso significa. Puede que se levante usted y no haya sentido mayor cosa, pero usted por la fe, aunque no sienta, aunque no vea, aunque todo siga igual, usted diga, ya oré a Dios, ya lo resolverá, ya me contestará, ya estoy sano, ya lo tengo, lo que sea. Y téngase firme, creyendo que todo lo que ha pedido en oración, dice, lo recibirá, nos vendrá, llegará, se resolverá, porque ya queda en manos de Dios. Y esto no falla. Y cuando estéis orando, verso 25, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es importante esta parte. Si yo estoy chocado con alguien que me hizo algo, que me ofendió, que me robó, que me quitó, que me traicionó, que me trató mal, cualquier cosa. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Puede que sea muy duro lo que nos hicieron, pero perdónelo, por la fe perdónelo. Usted no se va a sentir en una paz total en el momento que lo perdone, pueda que sí, pueda que no. Pero por la fe, usted dice, lo perdono. Y lo que usted está sintiendo aquí, digo, no, yo lo siento en la carne, pero en el espíritu, yo ya lo perdoné. Y cada que se acuerde, ya lo perdoné. Hago de cuenta que no me hizo nada. Bendícelo, Señor, ya lo perdoné. Cuando me encuentro con la persona, Señor, dame la capacidad de hablarle con tu ayuda de la mejor manera posible, porque yo ya lo perdoné y perdone, para que también el Padre perdone nuestras ofensas y nuestras oraciones puedan ser contestadas. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es clave perdonar, hermanos y amigos, porque si yo no perdono al que me ofende, Dios no me perdonará a mí, y si yo llegare a morir así, me condenaría, porque si el Padre me perdonó todos mis pecados, ¿por qué no voy a perdonar yo a alguien que me ofendió, que es una mínima cosa comparado con todo lo que Dios me ha perdonado? Entonces Dios exige y pide que yo también perdone al que me haya ofendido. Aquí hay ciertos puntos que se tocan: la fe, la oración y el perdón. La fe, el orar con fe, con confianza a Dios en el nombre de Jesús, y el perdón. Tener en cuenta eso. ¿Por qué no hay fe? ¿O por qué no podemos creer? Esa es una parte importante. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué eso nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios y creer que nos puede resolver los problemas? ¿Por qué? ¿Por qué se nos facilita creer que no tenemos plata y por tanto no vamos a poder comprar, pagar, adquirir? ¿Por qué? ¿Por qué se nos facilita creerle a los síntomas de la enfermedad y no creer que ya estamos sanos, aunque sigamos sintiendo los síntomas? ¿Por qué? Vamos a ver Mateo 17. Leamos qué dice Mateo 17. Y en el verso 14 pasó algo. Y mire lo que dice. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, Jesucristo llegaba en ese momento con los discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Una situación muy complicada, porque era alguien que estaba endemoniado y el diablo lo quería matar tirándolo al agua, tirándolo al fuego. Tremenda situación la de ese papá con ese hijo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Importante tener en cuenta lo que está diciendo aquí a los discípulos del Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Generación incrédula y perversa. Esa es la parte importante que hay que tener en cuenta. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo el Señor. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Dice el Señor que los que creemos en Él echaremos fuera demonios.
sanaremos a los enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y si tomaremos cosa mortífera no nos hará daño. Si nosotros le creemos a Dios, eso va a realizarse en nosotros. Y aquí está diciendo, y él dijo, reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora, instantáneamente salió. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta monte, y acabamos de leer que Jesucristo le dijo a una higuera, la maldijo y se secó, solamente le dijo, no más, con un azadón le cortó las raíces, nada, solamente le dijo, y la higuera se secó. Entonces aquí está volviendo a decir, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, pequeña fe, pero una confianza pequeña, pero segura en Dios, dice, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si Dios dice que nada nos será imposible, cuando tuviéramos fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, vuelve y dice, diréis al que diga y no dudaré, al que hable y no dudaré. En este caso diréis a este monte, pasa de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. Y si Dios dice que nada nos será imposible, nada nos será imposible. Dios dice que el que cree en Jesucristo, las obras que Él hizo las hará también, y aún mayores hará, porque Él fue al Padre a interceder para que todo eso que Él nos prometió ocurriera. ¿Qué hay que hacer para que esto ocurra? Sigamos leyendo. Verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué había en los apóstoles por lo cual no pudieron echar ese demonio que era un lunático, que era muy fuerte? ¿Qué había? ¿El demonio fuerte? No, porque dice que nada nos será imposible. Entonces, ¿qué pasaba y por qué no pudieron? Porque no tenían fe. Ahora, ¿por qué no tenían fe? Porque había un espíritu de incredulidad. Aquí está en el verso 17 diciendo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Dios no mira lo grande del problema. Dice, no es que ese problema era muy grande, es que el demonio era terrible, no es que era mucha plata. No, dijo, es que ustedes no tenían fe. Oh generación incrédula y perversa, para creer que yo no podía hacer eso por grande que a ustedes les pareciera. Pero ¿por qué no tenían fe? Había un espíritu de incredulidad, y ese espíritu de incredulidad no lo deja uno creer, va uno, llora y con intensidad y pide y cree que Dios le va a ayudar. Terminada la oración, vuelve a mirar que el problema no se ha arreglado y decae, y se entristece y tuta y se lamenta, no está haciendo nada. Salga de la fe y salga de la oración y diga, por la fe está realizado, aunque yo lo vea ya, Dios lo resolverá. ¿Cómo hacer para tener esa consistencia interior, esa fortaleza de ver las cosas hechas aunque no estén hechas, de verse sano y aunque no se sienta sano, de ver que ya está resuelta la cosa aunque no está resuelta, pero creerlo ya por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Echar fuera el espíritu de incredulidad y de duda y de la razón que le pone uno a mirar las cosas que se ven y no las que no se ven, que fue la oración que va a hacer una obra. Eso no lo ve uno, pero por la fe Dios lo va a hacer y lo va a arreglar. ¿Qué hay que hacer? La fórmula está ahí, verso 21. Pero este género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Entonces se mete uno en oración los días que uno sienta meterse, 2 días, 3 días. Medios días, un día hasta las 3, seguido varios días, en oración y ayuno, y reprende ese demonio y lo pone en manos de Dios y lo echa fuera en el nombre de Jesucristo. Espíritus de duda, espíritus de incredulidad, se van de mí, porque Jesucristo es un Dios todopoderoso y yo creo en Él y no quiero dudar, y échelo fuera. Y después de unos ayunos y una oración que usted haga, y una oración con fe, ese espíritu se va y usted podrá hacer cualquier cosa, porque se le va a facilitar creer y confiar en Dios, tener fe en Dios, confiar en Dios. Juan 14, lo que les estaba diciendo yo hace un momento. Juan capítulo 14 dice esto. Verso 12.
Ya les había dicho, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, que Cristo hace, él las hará también cualquiera. Ese él es cualquiera que se disponga a atreverse a creer y a practicar, aunque al principio no vea mucho, pero persiste y lo alcanzará. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice todo lo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Promesa de Dios. No dude cuando ore. Cuando termine de orar, por lo general el problema está igual, la situación está igual. Pero usted empieza a decir, ya oré, ya el Señor lo tiene en sus manos, ya se va a arreglar, y de ahí no se baje. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, depende del problema que usted esté tratando. A mí me han pasado, pasan meses, pasa de pronto 1 año, 2 años, pero depende del problema. Más grande, más pequeño, más grande, más difícil. Se demora a veces Dios en contestar, otras veces es rápido. Pero si se demora, usted créalo y dígalo, ya está resuelto, ya está resuelto, ya lo tengo, ya lo logré, ya pagué las deudas, lo que sea, estoy sano. Y llega el día a que a través de esa fe, que usted confiese la sanidad y la solución del problema, se le arreglará. A mí me ha pasado. No desmaye a los 8 días ni al mes. Siga diciendo que está resuelto el problema, que ya tiene la solución, que está sano y se sanará. Yo me he sanado a los 3 meses. Me he sanado a los 7 meses. Me he sanado a los 3 años. Depende de lo que uno tenga. Tenía una serie de lunares en el cuerpo. En 3 años de confesar que no los tenía y que Cristo hacía que me los quitaran y que se iban, me los quitaron y quedé perfectamente bien. Pero tuve que orar 3 años para que al fin me autorizaran. Dios obró a través de los médicos y quedé sano. Pero si yo digo la EPS no sirve para nada, no me autorizan, ahí me quedo. El que manda aquí no es la EPS ni los médicos, manda a Jesucristo. Y Él ordena que lo manden a un especialista, por ejemplo, y se sane. Deudas, pasó un tiempo pidiéndole a Dios por unos deudos y dándole gracias porque me las pagaba y no llegaba, pero nunca desmayé. Y llegó un momento en que Dios me dio toda la plata, pagué y me sobró. No desmaye. La clave está en orar siempre y no desmayar, como dice la palabra, no desmaye y pida y crea que el día llegará en que Dios lo contestará y mientras tanto lo fortalecerá. Si usted está pidiendo comida, no se la va a dar en 1 año, porque en 1 año usted ya está muerto de hambre. Si usted tiene comida con fe y citando los versículos correspondientes, el día que usted lo necesite le llegará. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el nombre de Cristo se le pide al Padre y Él dice y Él promete que lo hará. Créalo, así se demore un poquito, pero sígalo creyendo hasta que lo logre. Si algo pidieres en mi nombre, ¿a quién? Al Padre, yo lo haré. Eso es una promesa de Dios. Marcos 22 también recomienda algo Dios para obtener cosas y para prevenir cosas. Marcos 22 en este caso. Mateo 22, perdón. A ver, que parece que anoté mal. Mateo 22. Bueno, me perdí. Pero el Señor le dijo a los apóstoles, cuando estaban en el monte de los olivos, que los encontró durmiendo después de 3 veces decirle que lo acompañaran a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, la fe se necesita para que a través de la oración Dios nos guarde. Tengo la fe que Dios me guardará de la tentación y me liberará de pecar para agradar a Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. Velad y orad para que no caigáis en tentación, para no andar pecando. La oración es poderosa a través de la fe que el Señor me va a guardar y que el Señor me va a fortalecer para que yo no entre en tentación y viva agradando a Dios. Y por la oración se supera la tristeza, se supera la aflicción,
se supera el temor. Vaya ante Dios y entréguele la tristeza, entréguele el problema, entréguele la situación, entréguele el comportamiento de alguna persona, de algún hijo, de algún... Vaya, del esposo, de la esposa, entrégueselo en oración y crea. Y entonces Dios le ayudará a superar el problema de alguna manera y lo sacará en victoria. Vela a llorar para que no entréis en tentación, para que no lo envuelva el problema, lo aflija y lo haga decaer. Vaya, entregue la oración, fortalezca en oración y usted no caerá en tentación, sino llegará el día en que usted saldrá de ese problema. Mientras tanto, Dios lo fortalecerá para que espere con paciencia y salga de esa prueba, porque no hay prueba que Dios permita que no podamos soportar, solamente que debemos de pedirle a Dios ayuda mientras creemos que Dios nos saca adelante. Otra cosa importante, que es la fe. A través de la fe nosotros creemos que Dios nos libra de muchas cosas, nos soluciona todo, que creemos a la palabra que se realiza, que se cumple, que Dios no falla. Y otra cosa es para estos tiempos. En Isaías 8 dice algo muy importante. Isaías 8, verso 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Todo el mundo está temiendo, aún cristianos están llenos de temores, de precauciones, de cuidados, de que por aquí no paso, que por aquí no voy, que qué peligro, que me van a contagiar, porque estamos en pleno coronavirus. No, la Biblia nos dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que éste llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No, nos ordena el Señor, y si yo tengo fe en Dios, le creo. Dios dice que no le tema a lo que la gente está temiendo, ni que yo tenga miedo. Así se estén enfermando, oigo que cayó uno, que se enfermó el otro. A mí no. La Biblia dice que no tema. Y Dios se agrada si usted tiene fe en estas palabras. Dice, no tengo por qué temer, a mí no me llega el contagio. Cristo no me dejará que me llegue la peste. Dice, te guardaré de la peste destructora, de saeta que huele de día, de pestilencia que ande en oscuridad. Él me guardará, a mí no me llegará. Crea en esa palabra, téngale fe a Dios. Dios necesita gente que tenga fe, no que esté llena de temores y precauciones. Bueno es poner el tapabocas, bueno es lavarse las manos, bueno es bañarse, todo eso es bueno. Pero la verdadera confianza no está en eso, hay que hacerlo, pero la verdadera confianza está en que Dios tiene la potencia de cuidarme y de librarme y de impedir que yo me contagie y que yo me enferme. Si por alguna razón usted se enferma, en la llaga de Cristo fue curada y saque la enfermedad. En el nombre de Jesús he visto a las personas, he orado por personas que aún se han enfermado de coronavirus, he orado y les he dicho que hagan y salen adelante. Salen adelante, porque para Dios no hay nada imposible si tenemos fe. Entonces, no temáis a lo que ellos temen, ni tenga miedo. Usted no tenga miedo, que lo tenga todo el mundo. Yo no, yo creo en la palabra de Dios que dice que me guardará de la peste destructora, de la saeta que huele de día, la pestilencia que ande en medio de la oscuridad, de la mortandad que en medio de día destruya. A mí no, yo veré caer a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará, me promete Dios, y yo debo creerlo. No le debo creer a lo que digan los medios de información, no debo creer lo que diga la gente. No debo creer a lo que debo creer a lo que dice la palabra. Lea el Salmo 91 y tome fe. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Hagamos lo que Dios quiere, agrademos a Dios, busquemos a Dios, oremos a Dios, alabemos a Dios, agrademos a Dios. Eso es nuestro temor, ese sea nuestro miedo. Que tenemos es que alabar a Dios y no nos preocupemos de los demás. Si alguien se llegara a morir, porque todos nos vamos a morir, pero está en fe y buscando a Dios, esa fe da testimonio ante Dios que le creía y que lo seguía y que esperaba en Él, se salvará. Pero si estamos llenos de miedo y de precauciones y de sustos, le estamos diciendo a Dios que Él no nos puede proteger, en otras palabras, y a Dios no le agrada eso. Creamos, le digo, Señor, no tengo por qué tener, tú me amparas, tú me aguardas, debajo de tus alas estaré seguro.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese abrigo es toda su palabra que me cubre, que me promete y que me libre si tengo fe en Dios. Reclamo la palabra, la vivo y la creo, y eso me cubrirá. Sus alas, debajo de sus alas estaré seguro, las alas de su palabra, toda la escritura. Entonces, mis amados hermanos, no hay que temer, solamente creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y en este tiempo Dios espera tener gente de fe, de valor, que no se ande asustando. Antes, por el contrario, le diga a la gente quién es el que protege, quién es el que salva. Ore por él y lo ayude a sanar y que se vea la gloria de Dios. Nosotros no tenemos por qué contagiarnos, porque la Biblia dice que si yo le creo a Dios, Él me guarda de la peste destructora. Así que, mis estimados hermanos, no temamos lo que ellos teman, ni tengamos miedo. Jehová sea nuestro temor, Él sea nuestro miedo. Un día de estos, el mundo va a ser encerrado y está siendo encerrado para el nuevo orden mundial, pero antes de que eso venga, si nosotros estamos en fe agradando a Dios y esperando a Dios, veremos la gloria de Dios aquí, y Él nos sacará y nos librará de la encerrona que le están tendiendo a la humanidad. El anticristo gobernará y el nuevo orden mundial se establecerá, y será terrible y será espantoso. Pero si nosotros creemos en Dios, nos sacará también y nos librará. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra. Velad en todo tiempo orando, Lucas 21:36, para que seas dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y así estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amigos, solamente por Jesucristo tendremos protección y salvación y sanidad y solución. Solamente por Jesucristo tendremos perdón de pecados y seremos salvos, no por vírgenes, no por santos, solamente por Jesucristo, porque fue el único que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Quiero orar por los que quieran aceptar a Jesucristo y acogerse a Él en este momento. Diga: Padre, creo que hay un Dios Salvador y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar mis pecados por el derramamiento de la sangre que se efectuó en esa cruz, en ese cuerpo, a través de todas sus heridas. Lávame con su sangre de todo pecado. Me arrepiento, perdóname, sálvame, entra a mi corazón y cambia mi vida. Quiero vivir bajo tu protección, agradándote y ser salvos de todo lo que le espera a este mundo, y tú eres la única manera para llegar a ser salvos. También quiero orar por los enfermos. Dios promete sanarnos de todas las enfermedades. Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice la palabra, y en la llaga de Cristo fuimos curados. Toda enfermedad del que está viendo este video, la reprendo y la destruyo en el nombre de Cristo, y digo que en la llaga de Cristo fue sano. Sea grave o no sea grave, está sano. Aquí yo tengo riñones, que yo tengo el corazón, no, está sano. Lo que sea, dolores, inflamaciones, está sano en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Grande